Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Es para nosotros un motivo de mucha alegría compartir en este domingo 7 de septiembre del 2025. Ya estamos entrados en este año, estamos ya en el 9º mes de este año. Ya pronto estaremos finalizando. El tiempo se va rápido, mis amados hermanos, y es necesario que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y estos programas matinales son justamente para eso, para que nosotros podamos crecer un poquito espiritualmente. Así es que bienvenidos a nuestros queridos hermanos que se conectan y comparten con nosotros este programa. Quisiéramos elevar nuestros corazones a Dios a través de la oración. Vamos a hacerlo. Ustedes allí me acompañan, por favor, para que oremos a Cristo. Eterno y bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos poder llegar a la intimidad de los hogares de nuestros queridos hermanos para compartir con ellos este consejo valioso de tu palabra. Deseamos, Señor, que tu bendición no se aparte, que el Espíritu Santo también nos llene y nos permita poder tomar las mejores decisiones, honrarte en cualquiera que sea nuestra forma de conducirnos diariamente, que el contacto que tengamos con personas pueda ser para edificarlos y enseñarles el camino a la salvación. Rogamos, Señor, que te quedes con nosotros, que esta temática nos ayude a reflejarte a ti y a honrarte en todo momento. Quédate en nuestros corazones, oramos por nuestros amigos que están padeciendo algún problema, alguna dificultad de carácter social, económica o familiar. En tus brazos de amor encomendamos esta obra para honra y gloria tuya y pensando solo en la alabanza de tu santo nombre. Para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, ahora pues tenemos la matutina El Cristo Triunfante, la continuidad de nuestros consejos, estos principios que nos ayudan a nosotros a mantener el orden y también la disciplina dentro del Señor o de la causa del Señor. Ahora tenemos un título que está basado en la matutina El Cristo Triunfante, que es Cristo desea que llevemos frutos trabajando para Él. Es muy bonito este título, pero lo más importante podríamos decir que es el contenido que tiene este consejo de la palabra del Señor. Quiero, mis amados hermanos, que vayamos a la Biblia y podamos leer lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 2. El texto dice lo siguiente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, el apóstol Juan describe el deseo permanente de nuestro Señor hacia nosotros. Compara la relación que debe existir entre Cristo y sus súbditos. Lo comparó como esta plantita principal que tenían los judíos como una planta de mucha bendición para ellos, la vid. Y él decía que él era la raíz, él era el tronco y que nosotros éramos las ramas, los que hemos creído en él, los que hayamos en algún momento de nuestra vida aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Entonces estos que creen en Cristo se convierten en ramas o pámpanos, como dice el versículo. Pero lo interesante que Dios dice acá es que todo pámpano, es decir, toda rama que en mí, dijo él, no lleva fruto, será quitado. Lo quitará, dice el Señor, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es muy significativo, mis queridos hermanos.
Resulta que quizá si nosotros tenemos la oportunidad de poder sembrar un árbol y vemos que hay ramas que se secan. Es más, hemos tenido la experiencia de tener pequeños árboles de naranjas donde la rama que echan frutos de repente echan mucha ramita seca. Y esa ramita seca, si no se va quitando, afecta el árbol, completo el árbol. Entonces entiendo bastante bien lo que quiere decir el Señor cuando dice que todo pámpano o es rama grande que no lleva fruto será cortada. Mientras que aquella rama que da fruto y que tiene esas ramitas secas que le estorban, la limpiará para que lleve más fruto. Este es el deseo de Dios, que nosotros al conocer a Jesús, pues nos relacionemos con Él y el fruto que vamos a llevar nosotros es un fruto de trabajo para Él. El consejo inspirado nos dice en el Cristo Triunfante, la página 259. La sierva del Señor decía: he estado pensando en la lección que Cristo dio a sus discípulos poco antes de entrar en el huerto del Getsemaní, sabiendo que esta sería la última oportunidad que tendría de instruirlos antes de su crucifixión, señalando una vid a la cual los judíos habían considerado como la más noble de las plantas, una figura de todo lo que es poderoso, excelente y fructífero. Entonces Jesús les dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Impresionante, mis hermanos, que aquí tenemos tres personajes que está relatando esta declaración, esta meditación, porque Jesús involucra directamente a esos tres personajes. Él dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y los pámpanos, ¿quiénes somos? ¿O quiénes son? Directamente nosotros venimos a ser esos pámpanos, que creemos en Él, que confiamos en Dios, que creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero la afirmación que Él hace nos debe de levantar a nosotros el deseo de querer relacionarnos cada día más con Él, porque debido a lo que Él dice, es que todo pámpano, toda rama que no lleve fruto, será quitada, mis hermanos. Así que nosotros debemos de tener un interés para que podamos estudiar esas oportunidades que nosotros tenemos para llevar frutos. ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Qué tipo de frutos nosotros debemos llevar? Porque obviamente Jesús está utilizando una figura de la vid y las ramas que dan los gajos de uvas. Entonces nosotros no podemos dar gajos de uvas. Entonces, ¿cuáles serían los frutos que el Señor desea que nosotros demos? Los frutos que van a pertenecer al Padre, al labrador, y que Él va a estar contento con que los seres humanos puedan dar esa clase de fruto. Así que el consejo inspirado nos dice: tenemos nuestras oportunidades de llevar fruto. Podemos, noten ustedes el fruto que dice acá que debemos nosotros tener: dar testimonio de que somos ramas de la vid cargadas de fruto. Pero si avanzamos de una forma negligente e indiferente, ¿cuál será nuestra posición? El Señor afirma que nos quitará, pues sin Cristo no podemos hacer nada. Si somos como pámpanos muertos, incapaces de extraer la vitalidad y la nutrición de la vid verdadera, nos transformaremos en ramas marchitas. El Señor dice que todo pámpano que lleva fruto, Dios lo limpiará para que pueda llevar más fruto. Así que, mis hermanos, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cuáles son los frutos del cristiano? Obviamente, mis hermanos, Dios desea, al momento en que nosotros aceptamos a Cristo, es obediencia. La obediencia perfecta que Dios requirió de nuestros primeros padres allá en el jardín del Edén es lo mismo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios ha marcado el camino, Dios ha trazado la senda.
Y todos los hijos de Dios, todos los que hemos aceptado esa senda, tenemos que transitar por ella. Ese es el deseo que tiene Dios. Un fruto de obediencia, un fruto de paz, un fruto de amor, de benignidad, de negación al yo. Son experiencias o son frutos que Dios desea que nosotros demos. Hay algo que dice el escrito inspirado que debemos tomar en cuenta. En el mundo habrá un enemigo contra quien luchar. Allí dice que enfrentaremos a los poderes de las tinieblas. No es una lucha, como decía Efesios capítulo 6, del versículo 12 en delante, no es una lucha contra sangre ni carne, sino que es una lucha contra principados, contra poderes de las tinieblas. Y es necesario que estemos en constante conflicto, no solamente por un par de días o un par de años, no, mientras perdure el tiempo. Desde que aceptamos a Cristo hasta que Él aparezca en las nubes de los cielos o hasta que Él venga, entonces, mis hermanos, o nos muramos nosotros en esta tierra, entonces nosotros dejaremos esta lucha. Eso es lo que nos ha mostrado el Señor. Nuestro Salvador estuvo en conflicto con los poderes de las tinieblas y estos con Él, desde que ingresó a este mundo, es decir, desde que nació. Recuerden ustedes cuál es el detalle que aconteció mientras Jesús venía a nacer a este mundo. Nadie le dio albergue a la madre de Jesús. Tuvo que enfrentar ese desafío, tuvo que luchar contra aspectos climáticos difíciles, no tenía comodidad. Fue el niño Jesús a nacer a un pesebre y desde entonces podemos ver que Satanás estaba empeñado en hacerle la vida difícil al Señor Jesús desde su mismo inicio. Por eso dice aquí el escrito que nuestro Salvador estuvo en conflicto con los poderes de las tinieblas desde que Él ingresó a este mundo, desde el nacimiento. Vemos lo que hemos explicado. No tuvo comodidad María para albergar a su bebé recién nacido en un lugar cómodo, en un lugar espacioso, preparación adecuada. Hoy, mis hermanos, nosotros podemos ver que aunque muy pobres podemos ser, cuando tenemos la noticia de que la familia se agranda y va a venir un nuevo bebé a la casa, entonces nosotros hacemos lo posible por hacer la preparación necesaria y tener lo básico para que ese bebé no tenga contratiempos. Pero Jesús no tuvo esa oportunidad, porque el mismo Satanás hacía los cambios o influía en las personas para que no pudieran atender a Jesús. Por la guerra que dice aquí este escrito inspirado, que tenía desde su misma entrada a este mundo. Dice el escrito, es que Satanás estaba en lucha contra él y apenas ejerció su voluntad de raciocinio, se planteó el conflicto con los poderes de las tinieblas. Su misma llegada como un infante en Belén habría de establecer una norma en contra del enemigo. Así es, mis amados hermanos. Por eso es que nosotros debemos estar listos, debemos estar preparados para llevar ese fruto de obediencia, ese fruto de compañerismo entre nosotros, para que el mundo se dé cuenta y los poderes de las tinieblas vean que no están luchando contra un ser aislado, sino que están luchando con un personaje que ha creído en Jesús, que es la rama, que es el tronco, más bien dicho, y que nosotros como ramas estamos conectados con él para recibir esa savia vivificante que ilumine, que eleve nuestra condición espiritual y moral. Así, mis amados hermanos, Jesús desea que nosotros tengamos este privilegio y que no cedamos ante las adversidades del enemigo. Eso es triste cuando nosotros decidimos ya no luchar o cuando nos desesperamos de ver los factores que influyen negativamente entre nuestra lucha cristiana, nuestro bienestar
y nosotros quisiéramos que el camino esté completamente despejado. Pero no sucede así, mis amados hermanos, no sucede así. Jesús tuvo que enfrentar un tremendo desafío. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo fue que eso ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dice estas preguntas en Cristo Triunfante, en la página 259, dice, ¿qué ocurrió? ¿Quién asumiría la controversia? ¿Quiénes aceptarían el desafío de esta controversia y la conducirían hasta el mismo fin? Lo harían solo los seguidores de Cristo, en forma individual. Esto no implica únicamente a los pastores, y este es un aspecto en el que se ha cometido un gran error. Pareciera creerse que de día en día, de hora en hora y de minuto en minuto, los pastores deben cuidar de ellos. Pero esto corresponde a cada alma, mis queridos hermanos. Miren qué interesante dato el que encontramos aquí. ¿Quién es el que debe enfrentar estos desafíos? El alma individual, cada persona, cada individuo, cada miembro de iglesia que ha creído en Jesús, tiene el deber de ponerse la armadura de Cristo y enfrentar el desafío personal. Nadie, mis queridos hermanos, luchará en ese desafío individual por nosotros. Obviamente nosotros podemos ser intercesores, podemos orar los unos por los otros, pero la lucha contra Satanás es una lucha individual, como Cristo la trazó, y la obediencia es el fruto más grande que nosotros podemos dar a Cristo. Lamentablemente, nuestros primeros padres fallaron en esto cuando fracasaron en obedecer a Dios, decidieron deshonrar a Dios. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que tener la seguridad de que es cada uno de nosotros responsable de su éxito o su fracaso espiritualmente hablando. Tenemos que luchar contra el diablo. El diablo pondrá desánimo, el diablo pondrá riqueza incluso, pondrá escasez, pondrá problemas en la familia, dificultades económicas, en fin, una serie de condiciones en donde nuestra vida será probada al extremo, individualmente. Claro, nuestros pastores, nuestros hermanos pueden orar por nosotros y pueden ayudarnos a orar para que nuestros casos superen. Mas, sin embargo, queridos hermanos, solo Jesús es capaz de alcanzar para nosotros niveles espirituales adecuados. Solo Jesús tiene la condición de ayudarnos en esta lucha personal, en esta lucha grande, terrible, en contra de los principados y de las potestades que tienden a desencajarnos del camino que hemos emprendido. Dice el siguiente párrafo: no sabemos cuál es la labor que Dios tiene para nosotros. Si tenemos un solo talento y lo ponemos a trabajar y el Señor ve nuestra fidelidad en lo muy poco, entonces nos dará otro talento. Y de este modo los talentos habrán de crecer y desarrollarse. Y cuanto más pongamos en esta inversión, tanto más los talentos tendremos que emplear para gloria de nuestro Dios. Amén. Hermanos, qué interesante. Quizá alguno de ustedes ha de haber pensado, pero es que yo no tengo ningún talento, nada puedo hacer. Mis hermanos, Dios dice que nosotros tenemos por lo menos un talento. Y tenemos el talento del habla. Maravilloso. Y a menos que seamos mudos, hermanos, no tenemos ni siquiera ese talento. Pero Dios dice que a medida que vayamos poniendo nuestros talentos en orden y en sujeción a Cristo, cuando los pongamos a trabajar para bendición de otras personas por las cuales Cristo murió, entonces nosotros tendremos también el privilegio de recibir de parte de Dios otro talento. Qué bonito. Eso me alegra mucho. Quizá nosotros no esperamos tanto de parte de Dios, pero hagamos esto, mis hermanos. Dios desea que pongamos en su obra los talentos, uno que tengamos,
pongámoslo al servicio de Cristo. Un solo talento que tengamos, pero desempeñado en favor de las almas por las cuales Cristo ha muerto, entonces nos dará a nosotros el privilegio de recibir otro talento más. Y de este modo los talentos en nuestra vida se van a ir multiplicando, van a ir creciendo, van a ir desarrollándose. Así que, mis hermanos, qué maravilloso es pensar en que Dios se interesa por nosotros y que quiere que llevemos ese fruto de verdad, ese fruto de justicia, ese fruto demostrando que somos hijos de Dios y que hemos alcanzado la victoria y que somos candidatos para ir al cielo. Queridos hermanos y queridas hermanas, quiera el Señor darnos a nosotros esa oportunidad. De hecho, Él ya nos la ha dado. Querramos o quiera Dios que nosotros aceptemos ese privilegio de convertirnos en hijos e hijas de Dios, luchando, obedeciendo, mostrando rectitud en nuestra vida para alcanzar las grandes victorias que Dios desea que alcancemos nosotros. Así que, mis queridos hermanos, muchas gracias. Espero que todos nosotros, cual pámpanos, cual ramas de la vid, que dependemos de la raíz verdadera que es Jesús, podamos llevar poco a poco fruto. ¿Frutos de qué decíamos? De obediencia. Vivamos el mensaje, hermanos. Es posible que nosotros nos veamos abrumados con el gran porcentaje de tareas espirituales y evangelísticas que nosotros tenemos que desempeñar. Pero cuando nosotros vemos lo que hay que hacer en conjunto, es bastante grande y podemos decir estamos reatrasados. Pero tenemos que comenzar por algo. Y ese algo, el primer fruto que yo pienso podemos empezar a dar, es practicar el mensaje que hemos aprendido. Vivámoslo en nuestra vida personal. Y cuando nosotros hagamos así, entonces Dios nos irá dando más y más y más oportunidades. Más talentos, dice este escrito. Cuando pongamos un talento al servicio de Dios, Él dará otro talento para seguir bendiciendo a otras personas y nuestro crecimiento espiritual será completamente seguro. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Pongamos nuestra obediencia al servicio de Jesús. Es mi mejor deseo en esta preciosa mañana. Amén. Oremos para finalizar, mis amados hermanos, y poder irnos a nuestras labores con la bendición del Señor. Oremos. Amado y bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias por permitirnos el privilegio de la vida y la oportunidad de amanecer en este día para poder cumplir nuestras faenas ministeriales y seculares también. Oramos para que tú estés en nuestra vida, para que podamos dar fruto de obediencia, de rectitud y también de sometimiento verdadero de nuestra voluntad a tu santa voluntad. Amado Padre, muchas gracias por esta meditación, por los amigos y hermanos que se conectaron al programa matinal de SMI Reforma El Salvador, con la intención de poder crecer espiritualmente y apoyarnos en tu santa palabra. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que se conectaron a la página y concédele la bendición para sus proyectos personales y de manera muy especial los proyectos espirituales que tengamos en mente. Quédate en nuestros corazones, danos tu bendición. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos, esta semana estaremos con ustedes compartiendo las meditaciones matinales. Esperamos que nos acompañen para el próximo mensajito matinal para mañana. Que Dios les bendiga, es mi mejor deseo. Amén.